Tienes 2 segundos. Si cierras este video ahora, seguirás creyendo la mentira de que esa persona distante en tu vida simplemente no te quiere, es fría o es egoísta. La culpa no es suya. Hay una batalla invisible, dolorosa y ensordecedora ocurriendo dentro de su cabeza en este mismo instante. Quédate, porque en los próximos minutos te voy a contar la historia de un hombre que pasó 40 años de su vida fingiendo ser normal, hasta que el peso del disfraz amenazó con arrebatarle lo único que amaba. Alejandro tenía 43 años y, para el mundo exterior, era la definición del éxito. Era un arquitecto de renombre, impecablemente vestido, siempre puntual y dueño de un estudio que diseñaba las casas más cotizadas de la ciudad. Sus clientes lo admiraban por su estilo inconfundible. Las casas de Alejandro eran minimalistas, de líneas perfectamente simétricas, con paredes gruesas que aislaban cualquier sonido del exterior y luces indirectas que nunca lastimaban la vista. Lo llamaban el arquitecto de la paz. Pero nadie sabía que esos diseños no eran una elección estética. Eran un grito de auxilio. Eran los refugios que su propio cerebro rogaba tener. Era viernes por la noche. Alejandro y su esposa, Clara, estaban en una cena con amigos en un restaurante elegante. Mientras todos reían, Alejandro libraba una guerra en silencio. Para él, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos de porcelana no era un ruido de fondo, era el sonido de cristales estallando directamente en sus tímpanos. La luz amarilla de la lámpara sobre la mesa parpadeaba a una velocidad que solo él parecía notar, clavándose en sus ojos como agujas. Debajo de la mesa, sus manos estaban cerradas en puños tan apretados que sus nudillos estaban blancos. Sonríe, se ordenaba a sí mismo mentalmente. Ahora asiente con la cabeza. Haz contacto visual, pero no por mucho tiempo para no incomodar. Cuenta hasta 3 y aparta la mirada. Alejandro llevaba toda su vida actuando. Había pasado décadas frente al espejo de su baño ensayando expresiones faciales que para los demás eran naturales. Copió la risa de su hermano mayor, robó la postura relajada de un actor de cine y memorizó un guión mental de preguntas sociales aceptables. Había construido una máscara perfecta. Pero el precio de llevar esa máscara todos los días era un agotamiento tan profundo y oscuro que, al llegar a casa, sentía que sus huesos estaban hechos de plomo. Alejandro, ¿estás bien?, le susurró Clara, tocándole el brazo suavemente. Él dio un pequeño respingo, apartándose instintivamente del toque inesperado. No fue por rechazo, fue porque su piel, sobreestimulada por el caos del restaurante, sintió ese toque como una descarga eléctrica. Clara bajó la mirada, dolida. Ese era el verdadero drama de la vida de Alejandro. El amor de su vida se estaba marchitando a su lado porque sentía que él no la amaba. Horas más tarde, en la soledad de su hogar, el silencio absoluto de su casa le dio un respiro. Alejandro estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua en la oscuridad. Clara entró descalza y, en un intento de conexión, lo abrazó por la espalda, recostando su rostro en el hombro de su esposo. Para un cerebro neurotípico, ese es el momento más reconfortante del día. Para Alejandro, que no lo vio venir, fue una invasión a su espacio cuando sus sentidos ya estaban colapsados. Su cuerpo se tensó como una tabla. Sus músculos se endurecieron y, sin poder evitarlo, se soltó del abrazo dando un paso rápido hacia adelante. Clara se quedó allí, con los brazos vacíos. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. «Ya no puedo más con esto, Alejandro», dijo ella con la voz quebrada. «Llevamos 10 años casados y a veces siento que vivo con un completo extraño. Haces todo perfecto, cumples con todo, pero estás vacío. Nunca un abrazo inesperado, nunca una muestra de cariño que no esté planeada. Es como si tocarme te diera asco». «No es eso, Clara, yo te amo», respondió él, sintiendo un nudo de desesperación en la garganta, pero su rostro se mantuvo rígido, inexpresivo. No sabía cómo mostrarle lo que sentía. «Dices que me amas, pero tu cuerpo dice otra cosa. Estoy cansada de la frialdad. Estoy cansada de estar sola estando acompañada». Clara dio media vuelta y se encerró en la habitación de huéspedes. El sonido de la puerta cerrándose con llave resonó en la casa como una sentencia. Alejandro se deslizó por la pared de la cocina hasta sentarse en el suelo frío. Se abrazó las rodillas y comenzó a mecerse ligeramente hacia adelante y hacia atrás.
Era el único movimiento que lograba calmar el cortocircuito en su mente. Tenía 43 años y estaba a punto de perder a su esposa por una barrera invisible que ni él mismo entendía. Soy defectuoso, pensó con dolor. Nací roto. Antes de continuar y adentrarnos en el momento que cambiaría la vida de Alejandro para siempre, quiero pedirte algo. Si alguna vez te has sentido incomprendido, si estás agotado de fingir estar bien, o si sientes que estás luchando una batalla que nadie más ve, pausa un segundo. Ve a los comentarios y dime desde qué país nos estás viendo y cuál es la dificultad más grande que estás enfrentando hoy. Leeré cada comentario para crear nuestras próximas historias, porque quiero que sepas que este canal es tu refugio. Ahora, volvamos a la oscuridad de nuestro protagonista. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a su estudio de arquitectura con los ojos rojos y el corazón destrozado. Sobre su escritorio había un nuevo expediente. Era una propuesta de trabajo diferente a todo lo que había hecho. Una mujer llamada Marta, directora de una fundación, había solicitado una reunión urgente. Alejandro la hizo pasar. Señor Alejandro, sé que usted diseña casas de lujo, pero necesitamos su ayuda, comenzó Marta, con una pasión evidente en sus ojos. Dirijo un centro para niños y adolescentes neurodivergentes. Niños en el espectro autista. Necesitamos construir una sala de integración sensorial. Alguien me dijo que sus diseños traen una paz inexplicable, que usted entiende el silencio y la luz como nadie más. Necesitamos que cree un espacio donde estos niños puedan quitarse la armadura que usan para sobrevivir al mundo y, simplemente, respirar. Alejandro frunció el ceño. Nunca había trabajado en algo médico o terapéutico. ¿Qué necesita exactamente esa sala?, preguntó. Marta sacó unos documentos y comenzó a describir. Estos niños sienten el mundo con el volumen al máximo. Necesitamos luces que no parpadeen, porque el parpadeo les causa dolor físico. Necesitamos aislar la acústica, porque el ruido de un motor a 3 cuadras de distancia los distrae y los altera. Necesitamos que las texturas de los muebles sean suaves, porque las etiquetas o las telas ásperas se sienten como papel de lija en su piel. Necesitan orden, simetría y previsibilidad para no entrar en crisis. Mientras Marta hablaba, Alejandro dejó de escuchar la voz de la mujer. Un zumbido comenzó a crecer en sus oídos. Sus manos empezaron a sudar frío. Cada palabra que salía de la boca de la directora era un retrato exacto de sus propios tormentos diarios. Esa noche, cuando todos se fueron del estudio, Alejandro se quedó solo frente a su computadora. Con las manos temblorosas, abrió el buscador y tecleó una frase que nunca antes había considerado. Empezó a leer testimonios de adultos, historias ocultas bajo diagnósticos médicos, relatos sobre algo llamado camuflaje social y el colapso silencioso. A medida que sus ojos recorrían la pantalla iluminada en la oficina oscura, el aire pareció abandonar la habitación. Lo que Alejandro estaba leyendo no era un artículo médico. Estaba leyendo su propia biografía. Y lo que descubrió en ese instante, lo obligaría a enfrentar el miedo más grande de su vida. La pantalla iluminaba el rostro pálido de Alejandro en la penumbra de su oficina. Las palabras en aquel foro médico golpeaban su pecho como martillazos. Leyó sobre la sobrecarga sensorial, un cortocircuito neurológico donde el cerebro no puede filtrar los estímulos. Leyó sobre la hipersensibilidad táctil, que convierte un abrazo inesperado en una quemadura física. Y finalmente, leyó sobre el masking o camuflaje social. La técnica extrema de supervivencia donde un adulto autista imita comportamientos neurotípicos hasta el punto del agotamiento total. Una lágrima caliente y pesada resbaló por su mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era un alivio tan monumental que lo dejó sin aliento. No era un monstruo. No era un psicópata carente de empatía. No estaba roto. Simplemente tenía un sistema operativo diferente, uno que había sido forzado a correr programas para los que no fue diseñado. Durante 43 años, el mundo le exigió hablar en un idioma que no era el suyo, y él lo hizo tan bien que se olvidó de su propia voz. A la mañana siguiente, Alejandro llamó a Marta, la directora de la fundación. Su voz sonaba diferente, más firme. Haré el proyecto de la sala sensorial, le dijo. Y lo haré gratis. Pero necesito control total sobre los materiales. A partir de ese día, Alejandro se transformó.
Se sumergió en el diseño con una obsesión que Clara, su esposa, nunca había visto. Pasaba noches enteras buscando paneles acústicos específicos en Europa, telas que no generaran estática y sistemas de iluminación que imitaran el brillo suave de un atardecer. En casa, la distancia entre ellos crecía. Clara lo miraba trabajar desde el marco de la puerta, pensando que él se había refugiado en el trabajo para huir de su matrimonio en ruinas. Lo que ella no sabía era que Alejandro estaba construyendo desesperadamente un puente para poder volver a ella. Él no solo estaba diseñando una habitación para niños neurodivergentes. Estaba diseñando el cuarto que su propio cerebro había suplicado tener durante 4 décadas. Estaba materializando su propia paz. Semanas después, Alejandro confirmó sus sospechas en secreto con un especialista en neurodesarrollo para adultos. El diagnóstico de trastorno del espectro autista fue claro. Pero Alejandro aún no sabía cómo decírselo a Clara. Tenía terror de que ella lo viera como un enfermo, de que pensara que sus 10 años de matrimonio habían sido una mentira ensayada. Llegó la noche previa a la inauguración del centro. La sala sensorial estaba terminada. Alejandro pidió las llaves para hacer una última inspección a solas. Empujó la pesada puerta acústica y entró. Cuando la puerta se cerró a sus espaldas con un clic sordo, el mundo exterior desapareció. El silencio de aquella habitación no era un silencio vacío, era una manta gruesa y protectora. Las paredes, revestidas de un material suave y esponjoso, absorbían hasta el sonido de su propia respiración. Las luces brillaban en un tono ámbar tenue, cálido y constante, sin el más mínimo parpadeo. El suelo cedía ligeramente bajo sus zapatos, eliminando el impacto de sus pasos. Alejandro caminó hasta el centro de la sala. Cerró los ojos. Instintivamente, sus músculos se tensaron, esperando el ataque habitual del entorno. Esperaba el ruido, la molestia, el dolor de existir. Pero no llegó nada. Por primera vez en 43 años, su sistema nervioso central dejó de enviar señales de alerta. La guerra biológica se detuvo. No había amenazas que calcular, no había expresiones faciales que fingir. Alejandro cayó de rodillas sobre el suelo acolchado. Un sollozo primitivo, profundo y desgarrador escapó de su pecho. Lloró. Lloró por el niño que fue forzado a mirar a los ojos cuando eso le causaba pánico. Lloró por el adolescente que ensayaba sonrisas en el espejo para que no le hicieran daño. Lloró por el esposo que se alejaba de la mujer que amaba para protegerla de su propio caos. Lloró porque, por primera vez en su vida, podía respirar sin sentir dolor. De repente, la puerta se abrió lentamente. Clara estaba allí. Lo había seguido desde el estudio, aterrorizada, creyendo que su obsesión ocultaba una crisis nerviosa o una despedida. Al verlo allí, convertido en un hombre vulnerable, despojado de su traje de perfección, el corazón se le encogió. Clara caminó hacia él lentamente. Recordó la noche en la cocina, como él había huido de su abrazo sorpresa. Esta vez, se detuvo a 1 metro de distancia y se sentó en el suelo, frente a él, respetando su espacio. Alejandro, susurró ella con lágrimas en los ojos. ¿Qué es este lugar? Él levantó la vista. Su rostro estaba rojo, empapado, pero sus ojos tenían un brillo de honestidad brutal que Clara no veía desde el día en que se conocieron. Su máscara había caído por completo. Es el único lugar en el mundo donde no me duele existir, respondió él, con la voz rota. Y entonces, la represa se rompió. Alejandro le contó todo. Le habló de los artículos, del diagnóstico tardío, de la tormenta incesante en su cabeza. Le explicó cómo la etiqueta de una camisa se sentía como fuego, cómo el ruido de un tenedor lo mareaba y, lo más difícil, le confesó la verdad sobre su frialdad. Cuando me abrazas por sorpresa, mi cerebro no registra amor, Clara. Registra un ataque. Mis sentidos están tan saturados de sobrevivir al día, que un toque inesperado me bloquea. He pasado 40 años fingiendo ser el hombre de piedra para que nadie viera lo frágil que soy. Me estaba muriendo por dentro intentando ser normal para ti. No es que no te ame. Siento tanto amor por ti que me aterra, pero mi cuerpo no sabe cómo expresarlo sin romperse. Clara lo miró en silencio. Las piezas de 10 años de matrimonio encajaron de golpe.
Sus luces siempre tenues en casa, su ropa siempre del mismo algodón suave, sus rutas exactas para ir al trabajo. No era falta de amor. Era pura supervivencia. Clara levantó su mano lentamente, con la palma hacia arriba. La dejó suspendida en el aire, a la vista de él. Predecible. Segura. Con un límite claro. Si te tomo la mano ahora, ¿te duele?, preguntó ella, con la voz ahogada. Alejandro miró esa mano tendida. Su cerebro tuvo tiempo de procesar la información. No había sorpresa, no había amenaza. Él mismo levantó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella, apretando con fuerza. No, susurró él, dejando caer la cabeza sobre las manos unidas. Porque ahora me ves de verdad. Meses después, la sala estaba llena de vida. Alejandro observaba desde el pasillo a través de un pequeño cristal. Vio a un niño de 7 años entrar corriendo, tapándose los oídos y gritando, al borde de un colapso sensorial agudo. El niño entró a la sala. La luz ámbar lo envolvió. El silencio absoluto lo abrazó. Segundos después, las manos del niño bajaron lentamente de sus oídos. Su respiración agitada se calmó. Y por primera vez en semanas, el niño sonrió. En ese instante, Alejandro miró hacia el pasillo vacío y sintió una paz que trascendía todo entendimiento humano. Comprendió el propósito de su dolor. Aunque nadie lo entendía, aunque pasó 4 décadas sintiéndose un error de la naturaleza, nunca estuvo solo. El Creador no comete errores. Dios moldea mentes únicas, con arquitecturas diferentes y sensibilidades extremas, para propósitos que el mundo ordinario simplemente no tiene la capacidad de ver. Si Alejandro no hubiera nacido con esa sensibilidad paralizante, ese refugio perfecto para esos niños jamás habría existido. Su mayor cruz se había transformado en su mayor misión. Su dolor salvó la vida de otros. No importa cuántas veces la sociedad te diga que eres demasiado raro, demasiado sensible o demasiado diferente. Tu mente única no es un defecto, es una herramienta divina diseñada para construir algo que solo tú puedes ver. Deja de pedir perdón por la forma en que sientes el mundo. Deja caer la máscara, porque hay alguien allá afuera que necesita exactamente la luz genuina que tú llevas dentro. Si esta historia tocó tu alma, si alguna vez te has sentido como Alejandro, agotado de fingir, comparte este video con esa persona que necesita entenderte o a la que tú necesitas abrazar con el alma. Suscríbete a Mente Única Historias, déjanos un me gusta y recuerda siempre, ser normal es una ilusión, ser real es tu superpoder. Nos vemos en la próxima historia.